En este vídeo os vamos a enseñar la nueva Megamo Native, una bicicleta eléctrica ligera que os encantará. Megamo es una marca de bicicletas afincada en Girona que ya tiene experiencia haciendo bicicletas eléctricas. Esta bicicleta es una bicicleta concebida para hacer trail, un uso un poco más mixto. Delante viene con horquillas de 150 milímetros de recorrido y detrás también. Todas las Megamo Native utilizan cuadro de carbono, no hay modelo con cuadro de aluminio. Este concepto ha surgido también a semejanza de la Megamo Vitae, que es este mismo concepto de bicicleta, pero sin el motor. Como característica destacable del cuadro, pues viene con el guiado de cables interno. Por supuesto, en 2024 no podía existir una bicicleta nueva que no tuviera esta incorporación. El amortiguador trasero, 150 milímetros de recorrido, y además tiene dos posiciones. Tiene un flip chip que se llama para cambiar la geometría. Con horquilla de 150 puedes cambiar el ángulo de dirección de 65 a 65 grados y medio. Al final va en función del uso que vayas a hacer de la bicicleta, de tu pericia a la hora de conducir. Recomendamos probarlo y ver con qué configuración estáis más cómodos. Siguiendo por la parte trasera, cuenta con una gran bieleta al estilo de una Megamo Track, por ejemplo, pero esta sí que cuenta con un punto de giro en la vaina para poder absorber todo el recorrido, todos los 150 milímetros que se mueve la parte trasera. Y por último, pues bueno, destacar la puntera, como no podía ser de otra manera, la UDH para incorporar los nuevos grupos SRAM como el modelo más alto de gama. Siguiendo con los detalles del cuadro, hay 3 colores disponibles de este modelo y también 3 tallas diferentes, la S, la M y la L. En nuestra página web vais a poder verlas todas, además de todos los diferentes equipamientos que tiene en función del precio que busquéis o de la gama que os guste. Como dato importante, el modelo más alto de gama declara un peso de 16 kilos justos. Una parte fundamental de esta bicicleta, para que se llame e-bike ligera, es el motor. Es el nuevo motor TQ de tan solo 1,8 kilos de peso. Además tiene potencia de hasta 300 vatios y 50 Nm. Como veremos luego, más que suficiente para prácticamente cualquier usuario que tenga cierto bagaje montando en bicicleta. Incorpora una batería, por supuesto integrada, de 360 vatios hora. Tiene el puerto de carga en el punto superior y también es muy ligera, 1,8 kilos. Se puede acompañar también de un range extender, que es prácticamente igual que este bidón, que un bidón de medio litro, que alberga una capacidad de 160 vatios hora. Es decir, en conjunto, que nosotros recomendamos cogerla con el range extender, unos 520 vatios. Para ver todos estos datos, incorpora una pantalla que además tiene una calidad muy buena, se ve incluso aunque te refleje mucho el sol, donde puedes ver el porcentaje de la batería, la asistencia que tienes, los vatios que estás dando tú y que te está ofreciendo la bicicleta, para que puedas saber en qué margen te ubicas, y bueno, todos los típicos detalles que son compatibles con la bicicleta eléctrica. Los modos, muy importantes, los tienes aquí en la mano, un mando súper simplificado, sencillo, y la verdad es que tiene muy buen tacto. Tienes 3 modos de conducción, los puedes, a través de la aplicación del móvil, los puedes configurar totalmente a tu gusto. Puedes configurar tanto la potencia máxima que quieres que te dé, como el rango de asistencia, es decir, en función de la fuerza que tú haces, cuánto quieres que la bicicleta te asista, y luego la rapidez con la que esta te asista. O sea, yo recomiendo ponerle la rapidez en el medio porque te ofrece una conducción muy natural, muy ligera. Una vez visto los detalles técnicos, vamos a pasar a los aspectos prácticos, que son los que en realidad a mí más me gustan. Lo primero que llama la atención es el poco ruido que hace, es increíblemente silencioso este motor. Además se ve que es que va en función de la cadencia, o sea, si tú aumentas la cadencia sí que verá que tiene un ruido, un tono un poquito más alto, pero es que si aprovechas cadencias muy bajas, de 50-60 revoluciones por minuto, o sea, podría decir que el ruido es cero, o tirando a cero lo máximo. Otra característica es que tiene un par muy plano, es decir, no va en función de la cadencia, sino que siempre te va ofreciendo lo mismo. Por suerte, con el display puedes ver en todo momento qué fuerza te va aplicando el motor, entonces puedes ir variando la cadencia y verás que la fuerza es igual, el ruido baja mucho con las cadencias más bajas. Para ver más vídeos como los de esta Megamo, suscribiros, darle a la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos todas las novedades, y si tenéis alguna duda con esta o con otras bicicletas que tenemos publicadas, sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros por nuestro correo electrónico, WhatsApp, teléfono o venir directamente a nuestra tienda. Otro detalle que me ha gustado mucho es la entrega de la fuerza del motor. Es súper controlable y te permite esquivar cualquier obstáculo en una subida técnica para que puedas seguir manejando la bicicleta y no pierdas nunca el control, no tengas un tirón brusco que te haga que se descontrole la bicicleta. Eso incluso en los modos de más asistencia. A la hora de llanear, la verdad es que es una bicicleta que se comporta de forma excepcional. Tampoco es que sea su terreno, pero lo hace muy dignamente, tiene una buena eficiencia del pedaleo, la posición que tienes en la bicicleta es muy buena a la hora de pedalear, incluso cuando no tienes asistencia, eso se nota mucho. Otro detalle de asistencia cuando pedaleas con el motor apagado es que se nota que tiene un poquito más de fricción que por ejemplo el motor Shimano, pero es un rozamiento prácticamente mínimo que probablemente muchos de vosotros ni siquiera lleguéis a notar. Otro de los aspectos donde han prestado mucha atención los ingenieros de Megamo es a la hora de la bajada.
Es una bicicleta que se conduce muy bien, no es una bicicleta que tengas que sobreconducirla, es decir, que tengas que hacer gestos muy exagerados para meterlos en las curvas. Es una bicicleta muy ágil. Una distancia entre vainas que no es nada exagerado, un ángulo de dirección que tampoco es que sea lo más enduro, es una bicicleta trail que la verdad es que para todos los terrenos funciona súper bien. Incluso a la hora de ponerte de pie, que es algo que no es muy habitual en una bicicleta eléctrica, lo hace muy dignamente. Hablando de eficiencia, es algo que también nos ha gustado, ayudado del motor, pues apenas tiene ninguna contaminación del pedaleo. En cuanto a la autonomía, tal y como la tenemos configurada, que es más o menos con los valores de serie, quizás un poquito más en el primer modo de asistencia, unos 120 vatios, supuestamente da unos 95 kilómetros. Nosotros hemos hecho algunos menos. Con la batería principal calculábamos que haríamos unos 60 kilómetros aproximadamente y 1200 de desnivel más o menos. Que sí que es una bicicleta que recomendamos encarecidamente coger con el Range Extender, sobre todo si tus rutas son más allá de esas distancias o esos desniveles. Espero que os haya gustado este vídeo, tanto como a mí hacer la prueba, sobre todo con este motor innovador que tenía muchas ganas. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos.